Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar del deporte. Como ya todos saben, en nuestra ciudad y bueno, en la mayoría de los lugares no se está realizando actividad deportiva alguna debido a esta pandemia, debido al aislamiento obligatorio que estamos haciendo todos, cada uno quedándonos en nuestras casas. Aquellos que pueden, como siempre les digo, háganlo con precaución. Quédense en casa, pero igualmente traten de moverse, de hacer alguna actividad física para despejar la mente, sobre todo, y mover el cuerpo. Vamos a hablar del deporte, pero en este caso está involucrado con un castellense, pero tiene que ver con el fútbol profesional. Vamos a hablar del equipo de Sebastián Matos, quien es San Martín de Tucumán. Este equipo tucumano que en las últimas horas ha presentado un reclamo al TAS debido a lo que va a ser el ascenso, el posible ascenso a la primera división para el equipo tucumano. El presidente de AFA, Claudio Tapia, fue contundente con respecto al futuro del fútbol argentino en medio de la pandemia. La Copa de la Superliga fue cancelada, ya se lo habíamos contado hace algunas semanas atrás, y también los descensos, situación que favoreció a unos cuantos equipos. Sin embargo, se confirmó que los ascensos se resolverán en la cancha, lo cual destapó el conflicto de varios equipos, entre ellos San Martín de Tucumán, donde milita el castellense Sebastián Matos. Los tucumanos marchaban líderes de la zona 2 de la Primera Nacional con 44 unidades y obviamente se ilusionaban con subir de categoría de manera automática. Ante la negativa recurrieron al TAS, que es el Tribunal Arbitral del Deporte, para lograrlo. El representante legal Daniel Crespo declaró en un medio tucumano: Hoy presentamos el recurso ante el TAS sobre el tema que define los torneos y los ascensos, basado en un artículo que dice que cuando una temporada se suspende, se define por mérito deportivo. Además, el abogado agregó: esta situación es atípica, pero la decisión sobre el tema de los torneos también lo es. Por eso hoy hicimos la presentación ante el tribunal. Creo que será una resolución rápida, pero también puede pasar que la propia federación resuelva la situación, alegó Crespo, entendiendo que la determinación de Tapia fue prematura y como aún no hay certezas de cuándo y cómo podría girar la pelota en el país, sería sencillo confirmar el ascenso del Ciruja, nombre que lleva el equipo tucumano. San Martín de Tucumán lo que está haciendo es defender su situación actual en la justicia deportiva, cerró el abogado del equipo tucumano, que a falta de 9 fechas para el final del campeonato se ilusionaba con regresar a la élite del fútbol argentino. Esta es la situación entonces de San Martín de Tucumán. ¿Por qué hablamos del equipo tucumano? Porque allí está jugando en estos momentos Sebastián Matos. Obviamente Sebastián está entrenando en su casa, tengo entendido que está aquí en Castelli, en casa de sus padres, como cada uno de los deportistas, la mayoría de los futbolistas y bueno, de los deportistas en general, no solo los de los deportes de élite, sino también aquellos amateur. Están tratando de moverse en sus casas, de entrenar de manera única, solos en sus casas, bueno, de alguna forma mantenerse en movimiento para cuando se reanuden los campeonatos. Todavía no se sabe nada, sobre todo lo que tiene que ver con el fútbol, bueno, un deporte colectivo que va a ser muy difícil reanudarlo debido a estas medidas y bueno, al decreto, ¿no?, que se ha tomado por parte del gobierno del aislamiento social y obligatorio para todos. Con respecto, reiteramos, a San Martín de Tucumán, entonces, ¿qué es lo que reclama? El ascenso a Primera División de manera inmediata, porque el equipo era el líder de la zona 2 de la Primera Nacional, la Primera Nacional que es la antigua B Nacional, o sea, la segunda liga del fútbol argentino. Y bueno, ¿qué ha pasado? Según el presidente de AFA, Claudio Tapia, ya les habíamos contado, Tapia definió junto a varios integrantes de AFA y de los líderes de los equipos más importantes del fútbol argentino que los descensos se iban a parar, es decir, hasta el próximo año no va a haber descensos. Se cerró la Copa Superliga, solo se había jugado una fecha y se dio por concluida, pero lo que está a la expectativa es lo que va a pasar con los ascensos. Supuestamente, aquellos equipos que quieran ascender a la primera división tienen que jugar un partido en cancha. Esto es lo que reclama San Martín de Tucumán, que obviamente, así como se definió que los descensos queden inconclusos, lo que piden es que asciendan directamente aquellos que han hecho mérito deportivo y están punteros en sus zonas. Es el caso de San Martín de Tucumán, entonces, que estaba puntero con 44 unidades en la zona 2 de la Primera Nacional y por eso ha recurrido al TAS para lograr el ascenso inmediato. Estaremos con esta información, obviamente, porque involucra a un futbolista castellense, a Sebastián Matos, que está jugando en el equipo tucumano
En estos momentos entonces el Ciruja lucha por el ascenso inmediato a la primera división y veremos qué es lo que pasa entonces más adelante y sobre todo qué va a pasar con la continuidad del fútbol. Y también vamos a hablar de esto porque en las últimas horas también se ha empezado a hablar de un supuesto torneo que va a ser corto y que sería la forma inmediata de volver con el campeonato, de volver con el fútbol. Sería ya casi finalizando este año 2020. Así sería el nuevo torneo del fútbol argentino entonces, según los datos que se han conocido. La intención de la AFA es que entre septiembre y diciembre se pueda llevar a cabo un certamen especial para definir la plaza restante a la Copa Libertadores 2021. El fútbol argentino no tiene fecha de regreso, aunque los dirigentes de la AFA apuntan a septiembre como mes para la vuelta a la competencia, siempre y cuando las autoridades sanitarias consideren que las condiciones están dadas. Por eso existe un plan para que se desarrolle un certamen breve, cuya denominación podría ser Torneo Adaptación 2020. Con el propósito de resolver un lugar en la Copa Libertadores 2021 para reemplazar el sitio vacante que dejó la Copa Superliga al no disputarse, sumado al hecho de cumplir el pacto vinculado a los derechos de televisión, la AFA implementaría un campeonato compuesto por 4 zonas. La idea principal es que haya 6 equipos en cada uno de los grupos. ¿Cuál sería la manera para determinar quiénes integrarían cada zona? La tabla de posiciones general de la temporada 2019-2020. Eso significa que el criterio deportivo pondría a Boca, River, Vélez y Racing como cabezas de series, teniendo en cuenta que ocuparon el primer, segundo, tercer y cuarto puesto, respectivamente. Cada zona se jugaría a 2 ruedas, es decir, con 10 fechas. Una vez concluida la fase, los ganadores de los grupos se clasificarían a semifinales, donde los duelos serán ida y vuelta. En cambio, la final, en cancha neutral, se disputaría a un solo encuentro. El campeón no solo sumaría un título oficial, sino que también accedería a la Copa Libertadores 2021, que es uno de los propósitos de la AFA, por eso quiere hacer una especie de torneo, porque recuerden que los clasificados a las copas tienen que ver con los campeonatos y faltaban todavía definirse algunos de ellos porque se iba a jugar la Copa Superliga, solo se alcanzó a jugar una fecha y después se definió el parate total, no solo del fútbol, sino de todo nuestro país. Vamos a hablar de lo que serían las 4 zonas en caso de que se desarrolle este torneo que se va a empezar a jugar, podría ser a partir de septiembre. En la zona 1 estaría el cabeza de serie Boca, junto con San Lorenzo, Rosario Central, Unión, Banfield y Godoy Cruz. En la zona 2 estaría el cabeza de serie River, junto a Lanús, Newell's, Atlético Tucumán, Central Córdoba y Colón. En la zona 3 el cabeza de serie sería Vélez, junto a Defensa y Justicia, Arsenal, Independiente, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Aldo Civi. Y en la zona 4 estaría como cabeza de serie Racing, Argentino, Talleres, Estudiantes de La Plata, Patronato y Huracán. Así podría ser entonces este torneo que ha definido la AFA. Es una tentativa, ¿no? Podría arrancar a partir del mes de septiembre, se desarrollaría entre septiembre y diciembre para ver quiénes son los clasificados a la Copa Libertadores 2021. Veremos qué es lo que pasa entonces también con la continuidad del fútbol. Se habla muchísimo de las vueltas a las canchas y sobre todo de las vueltas a los entrenamientos. Es obvio que si bien cada deportista, sobre todo los de élite, están desarrollando los entrenamientos de manera privada, acompañados obviamente por los preparadores físicos, de alguna forma monitoreados, pero no es fácil volver al fútbol profesional o a cualquier deporte de manera profesional así de repente, cuando han pasado ya 2 meses desde que estamos con este aislamiento y no podemos tener contacto ni prácticas ni ninguna actividad en especial y sobre todo lo que tiene que ver con los deportes. Así es la situación entonces del fútbol. Reiteramos, ¿podría volver el fútbol? Con un torneo corto que se desarrollaría de septiembre a diciembre para definir las plazas a las copas, sobre todo la Copa Libertadores 2021. Todavía no se sabe demasiado, estaremos obviamente con toda esta información y sobre todo con la información que tiene que ver con San Martín de Tucumán, como recién les contábamos, en donde está Sebastián Matos, porque el TAS de fallar a favor de San Martín de Tucumán, estaríamos hablando de que el equipo de Sebastián Matos del Tanque podría ascender a primera y volver a jugar el próximo año en un campeonato normal.